Welcome to Pro Español. Mi nombre es Erika. Tengo 36 años. Vivo con mi hija, Lily. Ella tiene 16 años. Solíamos ser muy unidas. Ella era todo para mí y yo pensaba que también lo era para ella. Lily siempre fue tan alegre y cariñosa. Corría hacia mí después de la escuela, contándome historias sobre su día. Nos reíamos juntas durante la cena, veíamos películas los fines de semana y hablábamos durante horas. Solía decirme, eres la mejor mamá del mundo, pero ahora apenas me habla. Me evita. No responde a mis preguntas ni se sienta conmigo a cenar. Cuando trato de hablar con ella, me mira como si fuera una desconocida. No sé qué he hecho mal. He trabajado tanto para darle una buena vida, pero siento que todo lo que he hecho la ha alejado de mí. Extraño a mi hija. Todo comenzó de manera pequeña. Al principio, Lily parecía cansada o distraída. Cuando le preguntaba cómo le había ido en el día, murmuraba algo y se iba a su habitación. Pensé que solo era estrés por la escuela o cambios de humor típicos de la adolescencia, pero luego empeoró. Comenzó a saltarse la cena diciendo, no tengo hambre, aunque yo sabía que no había comido. Cuando golpeé su puerta para ver cómo estaba, ella gritó, déjame en paz. No podía entender por qué me estaba alejando. Una tarde la encontré sentada en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Intenté iniciar una conversación. Lily, ¿quieres ver una película juntas? Ella no levantó la vista. No, dijo, con indiferencia. Me senté a su lado y le pregunté suavemente, ¿te pasa algo? Puedes decírmelo. Ella dejó el teléfono y me miró con enojo en los ojos. ¿Por qué siempre actúas como si te importara? Dijo. No te importa. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Claro que me importas, Lily. Te quiero, respondí, tratando de mantener la calma. Pero ella se levantó, negó con la cabeza y se fue. Me quedé allí, aturdida. ¿Qué había hecho para que estuviera tan enojada conmigo? Decidí hacer algo especial para Lily. Quería mostrarle cuánto me importaba, con la esperanza de que eso nos acercara de nuevo. Pasé horas cocinando su cena favorita, lasaña. Incluso compré su postre favorito, pastel de chocolate, en la panadería. Cuando Lily llegó a casa, la recibí con una sonrisa. Hice lasaña para cenar, dije alegremente. Tu favorita. Ella miró la mesa con una expresión indiferente. No tengo hambre, dijo, y empezó a caminar hacia su habitación. Lily, espera, la llamé. Solo quería que pasáramos una linda noche juntas. ¿No podemos hablar? Ella se detuvo y se dio la vuelta, con el rostro lleno de frustración. ¿Por qué sigues fingiendo, mamá? ¿Crees que cocinar arreglará todo? Estaba confundida. ¿De qué hablas? Estoy tratando de mejorar las cosas. Ella se rió con amargura. No puedes arreglar las cosas haciendo la cena. No puedes cambiar lo que hiciste. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Lo que hice? Pregunté con la voz temblando. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de qué hablo, espetó. Deja de actuar como si no lo supieras. Antes de que pudiera decir algo más, se encerró en su habitación y dio un portazo. Me quedé allí, paralizada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué pensaba que había hecho? Mis manos temblaban mientras me sentaba, mirando la comida intacta. Al día siguiente, mientras Lily estaba en la escuela,
Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Curiosa, lo abrí. El mensaje decía: Erika, ¿sabe tu hija la verdad? Tal vez sea hora de que lo sepa. Mi corazón se aceleró. Miré la pantalla con las manos temblorosas. ¿Quién era? ¿Por qué ahora? Mi pecho se apretó mientras borraba el mensaje, esperando olvidarlo, pero no pude. Las palabras se quedaron en mi mente, atormentándome. Más tarde esa noche, estaba doblando la ropa cuando mi teléfono sonó. Esta vez era una llamada, el mismo número desconocido. Dudé, pero respondí. ¿Hola? Una voz que no había escuchado en años respondió. Soy yo, Jason, mi exmarido. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quieres? Pregunté, tratando de sonar tranquila. No puedes esconderte para siempre, Erika, dijo con frialdad. Lily lo descubrirá. Ella merece saber quién eres realmente. Déjanos en paz, susurré. He cambiado. Jason se rió con amargura. ¿Cambiaste? ¿Crees que puedes borrar el pasado? Lily te odiará igual que yo. Colgué, con el pecho agitado. Las lágrimas nublaban mi visión. Las palabras de Jason resonaban en mi cabeza. Ella merece saber quién eres realmente. Miré la ropa en mis manos, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Cuánto sabía Lily? ¿Era esta la razón de su enojo? Mi pasado estaba regresando para arruinarlo todo. Esa noche noté a Lily mirándome desde el otro lado de la mesa. No tocó su comida. Su mirada era penetrante y su silencio se sentía más pesado que nunca. Lily, ¿te pasa algo? Pregunté, tratando de romper la tensión. Golpeó su tenedor contra la mesa, su voz temblaba. ¿Cómo pudiste mentirme? Me quedé congelada. ¿De qué estás hablando? No actúes como si no supieras, gritó, con la voz quebrada. Papá me lo contó todo. Me engañaste, ¿verdad? No solo una vez, sino una y otra vez. Rompiste nuestra familia. Mi respiración se detuvo. Lily, yo. Destruiste todo, me interrumpió, con lágrimas corriendo por su rostro. Se suponía que nos amabas, pero lo único que te importaba eras tú misma. ¿Cómo pudiste? La miré, incapaz de hablar. Mi pasado, ese que había intentado con tanto esfuerzo enterrar, ahora estaba frente a mí. Jason debió haberle contado todo. Las noches tarde, las discusiones, las veces que me descubrió con alguien más. Ahora todo estaba al descubierto. Lily, cometí errores, dije, con la voz temblorosa. Era joven y egoísta. No estoy orgullosa de lo que hice. Eres repugnante, escupió, levantándose. Ya no sé quién eres. Intenté acercarme a ella, pero dio un paso atrás. Lily, por favor, te quiero. Si me amaras, no habrías hecho esto, dijo, antes de salir corriendo a su habitación. Me quedé sola en la mesa, con la culpa y la vergüenza aplastándome. Mi pasado había destruido mi matrimonio y ahora estaba destrozando mi relación con mi hija. Después de que Lily corrió a su habitación, me quedé en silencio, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi mente. Destruiste todo. Tenía razón. Había tomado decisiones terribles, decisiones que pensé que podía dejar atrás, pero ahora estaban lastimando a la persona que más amaba en el mundo. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras pensaba en la mujer que solía ser. Había sido egoísta, imprudente y descuidada con las personas que dependían de mí. Jason me había rogado que parara, pero no lo escuché.
Pensé que podía tenerlo todo. En cambio, perdí mi matrimonio y ahora estaba perdiendo a mi hija. A la mañana siguiente decidí enfrentar la verdad. No podía dejar que los errores de mi pasado me definieran para siempre. Toqué la puerta de Lily. ¿Podemos hablar?, pregunté suavemente. Ella la abrió lo suficiente para verme. Su rostro estaba cansado, sus ojos rojos. ¿Qué quieres? Quiero contarte todo, dije. Mereces saber la verdad. Dudó. Luego abrió la puerta un poco más. Está bien, dijo, cruzando los brazos. Pero más te vale que no sea otra mentira. Tomé una respiración profunda y entré. Era hora de ser honesta. Me senté al borde de la cama de Lily, con las manos temblorosas. Le conté todo, la verdad sobre mi pasado, cómo había lastimado a su padre, cómo había tomado decisiones egoístas que lamentaba cada día. No oculté nada. Estuve mal, Lily, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Rompí mis promesas y rompí nuestra familia, pero te amo más que a nada en el mundo y quiero arreglar esto. Por un momento, ella se quedó en silencio. Luego, su voz se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, admití. Miedo de que me odiaras, pero ocultarlo solo te lastimó más. Lo siento. Ella me miró, con los ojos llenos de dolor. No sé si puedo perdonarte, susurró. Lo entiendo, dije suavemente, pero pasaré el resto de mi vida tratando de ganarme tu confianza. Lentamente, Lily asintió. Tal vez algún día, dijo. La abracé con fuerza, sintiendo el más pequeño destello de esperanza. No era perfecto, pero era un comienzo. ¿Tienen los hijos el derecho de juzgar a sus padres por errores del pasado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.